Hola, ingeniero Juber Antonio. Nosotros somos el grupo número 3. La materia brindada por ustedes, operaciones unitarias, y el tema de investigación que vamos a definir el día de hoy son la definición de las operaciones unitarias, la clasificación de las operaciones unitarias, el campo de la aplicación de las mismas en la industria. Los integrantes que conforman el grupo número 3 son Burgos Choes Leslie Araceli, Robalino Choes Félix Francesco, Vera Reyes Abraham Genaro, Zambrano Robalino Jofre Daniel. A continuación, vamos a proseguir con la definición de las operaciones unitarias. Bueno, ¿qué son las operaciones unitarias? Las operaciones unitarias pueden definirse como un área del proceso o un equipo donde se incorporan materiales, insumos o materias primas y ocurre una función determinada. Son prácticamente las actividades básicas que forman parte del proceso. Y este proceso se puede dividir en una serie de pasos, denominados, como su título dicen, operaciones. Y todas estas operaciones individuales tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues que todas cuentan con lo que es una entrada, un proceso y una salida. Este proceso lo podemos asociar también con lo que es la transformación. Y bueno, todo esto se realiza para la obtención de algún producto y estudiar estas transformaciones sería prácticamente imposible porque en la industria existen demasiadas. Y por eso se estudian de maneras específicas. Y bueno, un concepto introducido en 1915 por el profesor Arthur Dayton Luder nos dice, todo proceso industrial en cualquier escala puede descomponerse en una serie ordenada de lo que pudieran llamarse operaciones unitarias, como pulverización, secado, cristalización, filtrado y evaporación, y asimismo destilación y un sinnúmero más de operaciones básicas y que no es muy grande. Y generalmente solo unas cuantas de ellas intervienen en un proceso determinado. Es decir, que desde hace mucho tiempo ya se tenía en mente y ya definido lo que son unas operaciones unitarias. Y como anteriormente lo mencionó, existen unas operaciones unitarias y aquí tengo las principales, en las cuales podemos encontrar lo que son el flujo de fluidos, la transferencia de calor, evaporación, secado, destilación, absorción. Como estas existen muchas operaciones unitarias. ¿Y cuál es el fin de esto? De poder hacer una separación en el proceso y poder llevar de una forma ordenada y tener un control de esas mismas, para así evitar problemas en el área de la producción, como a su vez también esto beneficiaría para tener una contabilidad de lo que se está llevando o de la cantidad que se está procesando. Y bueno, a continuación mi compañero Abraham Vera va a seguir con lo que son las clasificación de las operaciones unitarias. Bueno, en las operaciones unitarias son procesos individuales que forman parte de operaciones más grandes en industrias de química y de procesos, y por ello se clasifican en varias categorías según sus funciones principales. Como lo vemos aquí, algunas de sus categorías que son la transferencia de masa, la transferencia de calor, la transferencia de energía, la transferencia de información, la transferencia de impulso, la, y bueno, y otros tipos más que a continuación las vamos a ir especificando.
En la transferencia de masa, masa tenemos que es una de las categorías fundamentales de las operaciones unitarias de la ingeniería química y de procesos. Por ello tenemos varias partes en las cuales están la absorción, en la cual nos dice que es un proceso en el que un componente gaseoso se disuelve en un líquido absorbente. También está la destilación, que es una operación de separación basada en la diferencia de volatilidad de los componentes de una mezcla líquida. Tenemos la extracción, que es un proceso en el que se separan componentes de una mezcla líquida utilizando un solvente inmiscible. La absorción, que es la acumulación de moléculas o iones en la superficie de un sólido conocido como adsorbente. Y bueno, también están las membranas de permeación, eh, que la permeación a través de las membranas es una técnica de separación en la que los componentes de una mezcla se separan en función de su capacidad para difundirse a través de una membrana selectiva. Y la cromatografía de columna, en donde los componentes de una mezcla se separan en función de sus coeficientes de separación entre una fase móvil o una fase estacionaria. Luego tenemos la transferencia de calor, la siguiente. En la transferencia de calor, en sí su principal objetivo es el intercambio de energía térmica entre sistemas, ya sea para calentar, enfriar o cambiar de fase un fluido o sólido. Tenemos en esto que la conducción es un proceso de transferencia de calor a través de un material sin movimiento aparente de partículas, y la convección, que por otro lado implica el transporte de calor a través de un fluido en movimiento, como el calentamiento de un líquido en un intercambiador de calor. La siguiente es la transferencia de impulso. Siguiente diapositiva. En esa transferencia de impulso, también conocida como, bueno, es una categoría clave de las operaciones unitarias que se centra en la manipulación de la cantidad de movimiento de los fluidos o sólidos en un proceso industrial. En esta tenemos dos partes, que es la filtración, que se aplica una fuerza para forzar un fluido a través de un medio poroso, y la sedimentación, que aprovecha la gravedad para permitir que partículas sólidas más densas se asienten en el fondo de un líquido. La siguiente es la transferencia de energía. En esta transferencia de energía, bueno, en operaciones unitarias juega un papel crucial en la transportación de materiales y productos en diversos procesos industriales. En eso tenemos el calentamiento y enfriamiento, donde se aplica calor o se extrae calor de sustancias para cambiar sus propiedades. Y también la trituración, que es otra operación importante en la transferencia de energía, donde se aplica fuerza mecánica para reducir el tamaño de partículas sólidas, lo que puede mejorar la eficiencia en procesos posteriores. Luego tenemos la transferencia de información. El siguiente. Bueno, la transferencia de información en operaciones unitarias es un componente esencial en la gestión y control de procesos industriales. En eso tenemos dos partes. En primer lugar, la medición, que implica la obtención de datos precisos sobre variables críticas como temperatura, presión, caudal, concentración y más. Estos datos se recopilan mediante sensores y dispositivos de medición. Luego tenemos la segunda parte, que es el control, que implica la aplicación de correctivas para mantener las variables de procesos dentro de rangos de acciones predefinidas.
Después tenemos la separación sólido-sólido, la siguiente diapositiva. En esta es una categoría importante de operaciones unitarias utilizadas para separar partículas sólidas de diferentes tamaños, formas o propiedades físicas en diversas aplicaciones industriales. En esta tenemos cuatro partes en donde está el tamizado, que se realiza utilizando tamices o mallas con aberturas de tamaño específico. Tenemos la separación magnética, que este método se basa en las propiedades magnéticas de ciertos sólidos y se utilizan imanes para atraer y separar partículas metálicas ferrosas de otros materiales no magnéticos. La flotación, que en la industria minera y de procesamientos de minerales se emplea como flotación para separar minerales de vapor de valor de otros materiales. El cribado, que es similar al tamizado, este es un proceso que utiliza una superficie perforada o una malla para separar partículas sólidas según su tamaño o forma. Ya. Ahora tenemos la siguiente diapositiva. La separación sólido-líquido, que esta operación es fundamental en diversas industrias, desde la minería hasta la industria química y de alimentos. En esta tenemos cuatro tipos, cuatro partes, en donde está la decantación, que las partículas sólidas más densas sedimentan en el fondo de un recipiente debido a la gravedad, mientras que el líquido sobrenadante se mantiene en la parte superior. La centrifugación, que es una técnica de separación sólido-líquido que utiliza fuerzas centrífugas generadas por una centrífuga. La sedimentación por gravedad, que en algunos casos las partículas sólidas se pueden separar del líquido simplemente dejando que la gravedad haga su trabajo. Ya. Después, la siguiente diapositiva, tenemos la separación gas-gas, en donde este proceso es esencial en diversas industrias como la petroquímica, las industrias químicas y la producción de energía, donde es necesario separar gases para cumplir con especificaciones de pureza o para su posterior procesamiento. Uno de los métodos más comunes de separación gas-gas es la absorción. En esta técnica, una sustancia absorbente como carbón activado o zeolitas se utilizan para atrapar selectivamente ciertos gases de una mezcla. Y está la separación de gases mediante membranas, que es otra tecnología emergente en la que las membranas selectivas permiten la difusión de ciertos gases a través de ellas, separándolos de otros componentes gaseosos. Listo, a continuación sigue mi compañera Leslie. Ya, vamos a continuar con la aplicación de las operaciones unitarias a nivel industrial. Bueno, las operaciones unitarias se aplican en la industria para llevar a cabo una amplia variedad de funciones, desde separar componentes hasta transformar materiales y también realizar reacciones químicas. Se emplean en la industria de diversas formas dependiendo de la naturaleza del proceso de producción y el tipo de operación involucrada. Siguiente diapositiva, por favor. Existen diferentes formas de aplicar las operaciones unitarias. En este caso, el primer punto es la separación de componentes. Bueno, en muchas industrias las operaciones unitarias se utilizan para separar diferentes componentes de una mezcla. Por ejemplo, la destilación se utiliza para separar líquidos de diferentes puntos de ebullición. La extracción se utiliza para separar solutos de una fase líquida sólida utilizando un solvente y la filtración se utiliza para separar sólidos de líquidos o líquidos de sólidos. El segundo punto es la transformación y el cambio de estado. Las operaciones unitarias también se emplean para cambiar el estado físico de los materiales. Por ejemplo, la evaporación se utiliza para eliminar el agua de una solución. La cristalización se utiliza para obtener cristales sólidos a partir de una solución y la condensación se utiliza para convertir vapores en líquidos.
El tercer punto tenemos la mezcla y homogenización. En la mayoría de las industrias se requiere mezclar diferentes ingredientes o componentes para obtener un producto homogéneo. Las operaciones unitarias como la agitación, la mezcla y la homogenización se aplican para lograr una distribución uniforme de los componentes. El siguiente punto donde se pueden aplicar las operaciones unitarias son en las reacciones químicas. En la industria química y farmacéutica, pues las operaciones unitarias se utilizan para llevar a cabo reacciones químicas que son controladas. Como cuarto punto tenemos el tratamiento de aguas y residuos. Aquí se emplean operaciones unitarias como la sedimentación, la flotación, la desalinización, para purificar el agua o tratar desechos de manera efectiva. Y como último punto tenemos la fabricación de productos. En la fabricación de productos finales, como la industria automotriz o electrónica, las operaciones unitarias se aplican para dar forma, para ensamblar y también para fabricar productos específicos. Y bueno, las operaciones unitarias son pasos unitarios que forman parte de operaciones y procesos en la industria. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva se muestran algunos campos de aplicación comunes de las operaciones unitarias en la industria. Uno de los ejemplos es la industria química. En cuanto a la destilación, se utiliza pues, para separar componentes líquidos de una mezcla. La extracción, para separar solutos de una fase líquida o sólida usando un solvente. Y los reactores químicos donde ocurren reacciones químicas controladas. También las operaciones unitarias se pueden hacer uso en las industrias alimentarias en cuanto a la trituración y molienda para reducir el tamaño de partículas de alimentos, en la filtración para separar sólidos de líquidos o líquidos de sólidos, y en la pasteurización pues para eliminar las bacterias y para prolongar la vida útil de los alimentos líquidos. También tenemos la industria farmacéutica. La granulación, pues para formar gránulos a partir de polvos, en el secado para eliminar la humedad de productos farmacéuticos, en la mezcla para homogeneizar ingredientes en formulaciones de medicamentos. También tenemos la industria petroquímica, tenemos el craqueo catalítico, para que aquí se utiliza para descomponer hidrocarburos en productos más pequeños. También la refinación de petróleo, que incluye destilación, craqueo y otras operaciones unitarias para obtener productos derivados del petróleo. Siguiente diapositiva. También en la industria minera está la flotación, que aquí es para separar minerales de valor de los desechos. Y la lixiviación, que es para extraer metales valiosos de minerales mediante disolución química. También tenemos la industria del agua, la filtración y la desalinización. En la filtración es para eliminar partículas sólidas y microorganismos del agua potable, y la desalinización para eliminar la sal del agua de mar y hacerla apta para el consumo. También tenemos la industria de la energía, que está la generación de la energía. La combustión y la conversión de calor en energía eléctrica son operaciones unitarias claves en la producción de energía. Y como último punto está la industria de construcción, en donde tenemos la mezcla de cemento, que bueno, aquí es para producir concreto y mortero, y también la trituración de piedra para obtener agregados utilizados en la construcción. Y bueno, estos son algunos ejemplos de muchos en donde se pueden aplicar las operaciones unitarias en diversas industrias. A continuación, mi compañero Robalín. Muy bien, como ya sabemos, las operaciones unitarias en sí son actividades básicas que se forman, o bueno, que forman parte de un proceso. Algo en común que nosotros podemos notar o cómo se lo interpreta de una mejor manera es en la producción para la elaboración de un producto. Por lo tanto, significa esto que vamos a tener una entrada y una salida. Las operaciones unitarias pueden derivarse de la siguiente manera, sea en flujos de fluidos, transferencia de calor, secado, absorción, entre otras partes. La clasificación de estas
abarcan muchos procesos como ya lo hemos visto. Por ende, cada una de estas se enfoca en la diversidad de métodos y técnicas para realizar ciertas tareas en específico. La aplicación de esto nos ayuda a mejorar los procesos industriales y cumplir ciertos requisitos, sea separaciones, absorciones, destilaciones, etc. En sí, el conocimiento de las operaciones unitarias ayuda a los ingenieros a aplicar para cumplir con los objetivos solicitados en una empresa, ya que es fundamental saberlo para así resolver problemáticas presentadas en los procesos industriales. Agradezco mucho la atención de su parte, ingeniero, y esto sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias.